Buenos días, ¿cómo están? Estamos en nuestra segunda clase de teóricos y transitando ya el quinto día de la cuarentena. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que las clases prácticas, como ya habrán visto, ¿no? Pero para reforzar, van a comenzar la semana del 31 de marzo, la semana siguiente, porque estamos gestionando las aulas virtuales y estamos aprendiendo básicamente a utilizarlas. Los vamos a mantener informados en este aspecto. La clase de hoy está enmarcada en la unidad número 1 y los autores que vamos a seguir son 3. Recuerden que esto no es una clase teórica, simplemente es un tutorial, digamos, que pretende acercarles algunas pautas a la hora de leer los textos. Recuerden también que hay un PowerPoint y básicamente yo ahora voy a estar siguiendo este PowerPoint, incluso el orden del mismo. Así que cuando lo vean, les va a servir, entonces espero este videito. Bueno, como les decía, el autor central que vamos a ver hoy es Sidney Mintz. Sidney Mintz es un antropólogo recientemente fallecido, de origen estadounidense, y él trabaja con la cuestión de las relaciones de poder y cómo inciden en nuestras decisiones y patrones alimentarios. Otro autor que también vamos a emplear porque nos sirve para acercarnos a entender, bueno, cuál es el oficio del antropólogo, que es de algún modo lo que ustedes van a tener que tomar para hacer el trabajo práctico propuesto. Y otro texto es uno mío, que de algún modo cierra o complementa lo que vimos la clase anterior y también permite empezar a vincular con otra categoría que ahora vamos a ver. También comentarles respecto al trabajo práctico. Nosotros teníamos, la verdad, que una hermosa propuesta, pero que en este contexto tal vez va a quedar un poco descontextualizada. Entonces preferimos, ya les vamos a estar volviendo a mandar las consignas, trabajar con este contexto. Entonces estamos pensando ver, bueno, cómo se modifican, qué pasa con nuestras prácticas alimentarias en este momento atravesado, digamos, por el coronavirus y por la cuarentena. Y vamos a tener también que emplear, obviamente, las redes virtuales y vamos a tener que agudizar nuestro ingenio para ver cómo lo realizamos. Pero de todo esto ya vamos a estar hablando. Es simplemente como para comentarles algunas cosas en las que estamos pensando junto al resto de los docentes de socioantropología. Y entonces vamos a arrancar por algunas cuestiones que nos sirven para complementar la clase anterior, que tiene que ver con este texto mío, el que se titula Caminos recorridos, caminos por recorrer. Entonces, por un lado, lo que nos interesa es que ustedes vayan al concepto de complejidad alimentaria. Ahí están bien explicitadas las distintas dimensiones con ejemplos. Y eso es un aspecto central, ¿no? Porque es un poco nuestro punto de partida tiene que ver con que la alimentación une tanto lo social como lo biológico, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo claro. Otro aspecto que rescatamos de este texto tiene que ver con un caso que habla de la alteridad alimentaria. Y es concretamente el caso de inmigrantes peruanos. Tiene que ver con algo que apareció en mi trabajo de campo para la tesis de licenciatura a fines de la década de los 90. En ese momento hubo un ingreso bastante masivo de inmigrantes peruanos y muchos de ellos eligieron para vivir la zona de Once y de Abasto, que si se quiere es uno de los lugares, digamos, claves de la argentinidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese marco? Con un consumo especial que es el del ceviche. En ese momento el ceviche sirvió para poner las marcas, digamos, de discriminación, de xenofobia, ¿no? Toda la carga de algún modo de racismo que existía contra
estos inmigrantes que de algún modo iban a apropiarse de ese espacio simbólico de la argentinidad, ¿no? Entonces, cómo a través del pescado crudo, que encima se decía se hace en la calle, que remitía a algo incivilizado, a la barbarie, digamos, porque tiene que ver con inmigrantes que provienen de países limítrofes y no son los inmigrantes deseados, ¿no? Que se tienen en consideración incluso hoy en día, ¿no? Los europeos, ¿no? Que eran los migrantes deseados, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se conjugan todas estas cuestiones y cómo se sintetizan, cómo fueron sintetizados y condensados en este consumo que fue el ceviche? Después los restaurantes peruanos caros y todos estos que vemos en Palermo, Hollywood y todos estos barrios topísimos de la ciudad aparecieron bastante después, ¿no? Y ahí comenzó a darse otro proceso que tuvo que ver con el boom gastronómico de la comida peruana. Pero bueno, esto ya es otro tema. Y otro tema que tiene que ver, que se desarrolla en este texto y que también nos sirve para pensar, tiene que ver con las razones por las cuales comemos determinadas cosas, consumimos, nos gustan determinados alimentos, ¿por qué decidimos consumirlos, no? Entonces acá aparecen dos posturas de dos antropólogos clásicos. Por un lado aparece la propuesta de Marvin Harris, que él fue un antropólogo perteneciente al área de la antropología económica, muy conocido, y él lo que plantea es que nuestros consumos están supeditados a ecuaciones basadas en costos y beneficios. Es decir, que cuando nosotros decidimos determinado consumo alimentario, lo que estamos es pensando en los costos y beneficios implícitos en esa elección. Y acá, ojo, porque no está solamente pensando en el dinero que tenemos en el bolsillo, sino también en el tiempo que, por ejemplo, nos lleva ir a comprar, elaborar determinada comida o las ecuaciones que nosotros hacemos respecto a un alimento, si tiene mayor poder de saciedad o menos poder de saciedad, o la ecuación que nosotros hacemos si nos interesa pensarlo en clave de la salud, cuál es más sano, cuál es menos sano, en fin, todas esas digamos, ecuaciones que tienen que ver con los costos-beneficios en los que está pensando Harris. Y por otro lado tenemos a otra antropóloga, Mary Douglas, muy conocida también, que viene del área de la antropología simbólica, y ella dice que no, que nuestras elecciones alimentarias básicamente tienen que ver con la necesidad de comunicar, porque no olvidemos que de hecho nosotros comunicamos cosas a través de los consumos alimentarios, pero que nuestras decisiones son totalmente arbitrarias, ¿no? Entonces, acá, bueno, podríamos pensar por qué cuando hace 40 grados de calor o más, Navidad, estamos comiendo pan dulce y muchas cosas súper energéticas que tienen que ver con otros contextos, claramente. Entonces, para nosotros, desde la cátedra, ambas dimensiones en realidad tienen que ser conjugadas y para nosotros no hay una que pese más que otra. Tal vez en las distintas situaciones habrá que ponderar cuál de ellas puede incidir más, pero básicamente ambas se dan la mano porque la alimentación está atravesada por múltiples dimensiones y por eso es compleja. Bueno, el texto de Cardoso Olivera, el que justamente nos reflexiona acerca del oficio del antropólogo, él lo que nos hace reflexionar es sobre tres procesos. Uno tiene que ver con la observación, con la escucha y con la escritura, que es un poco lo que tiene que hacer cualquier científico del área, sobre todo de las ciencias sociales, ¿no? Y de la antropología claramente. Entonces, la escucha siempre es una escucha, el observar siempre es una mirada que no está desnatural, que no está, digamos así, como, no es una mirada abstracta, sino que siempre es una mirada de algún modo domesticada por nuestro pasaje por la profesión que decidimos estudiar, es decir,
una mirada que está atravesada por la academia, por digamos, los métodos científicos que emplea cada área del conocimiento y también los enfoques teóricos, ¿no? Y esta mirada, cuando nosotros decidimos llevar adelante un proceso de investigación, con la mirada solamente no alcanza. Es necesario complementarla con la escucha. Y acá lo mismo, la escucha también está domesticada, no prestamos atención todos a las mismas cosas, ¿no? Entonces, la escucha atenta, pero también una escucha que tiene que ser complementada con otras herramientas, como por ejemplo el análisis de los discursos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, a través de las charlas, de las entrevistas, y él acá propone también un concepto muy interesante que es el de pensar no en informantes, porque nosotros estas charlas las vamos a hacer con personas, ¿no? Vamos a preguntarles cosas, vamos a tratar de que nos den explicaciones, vamos a tratar de interpretar lo que nos cuentan, ¿no? No nuestros informantes, sino nuestros interlocutores, porque la categoría de interlocutor abre a una posibilidad de apertura, de diálogo en una relación que trata de ser de mayor igualdad, ¿no? Porque siempre quien escucha, quien plantea las condiciones en una entrevista, que ya vamos a ir viendo cómo son las entrevistas antropológicas, tiene mayor poder en esa relación. Y finalmente está la etapa de la escritura. La etapa de la escritura tiene que ver con un proceso también cognitivo, no es que nosotros volcamos a la escritura todo lo que pudimos ver y todo lo que escuchamos y todas las cosas que charlamos, sino que en el proceso de escritura todas estas distintas instancias se interjuegan entre sí y son otro proceso de reflexión.